Imagina esto. Un hombre, atado a una parrilla de metal al rojo vivo. Su piel se quema lentamente, pero no grita. En lugar de eso, con una sonrisa torcida, dice, «Puedes darme la vuelta. Ya este lado está asado». ¿Quién era este hombre y cómo convirtió la muerte más dolorosa en un acto de desafío? ¿Qué podría hacer que alguien sonriera ante tal tormento? Quédate conmigo, porque esta historia pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre el coraje, la fe y el espíritu humano. En un abrasador día de verano en Roma, el 10 de agosto del 258 después de Cristo, se reúne una multitud densa en la plaza de la ciudad, atraída por el escalofriante espectáculo que se desarrolla ante ellos. Un hombre, aparentemente de unos 30 años, es llevado a un horrible dispositivo de tortura. Una enorme parrilla de hierro suspendida sobre una cama de brasas humeantes. Atado y vulnerable, se mantiene sereno, casi inquietantemente tranquilo, mientras el calor intenso empieza a aumentar a su alrededor. La multitud espera con anticipación, preparándose para escuchar gritos, súplicas de misericordia, los típicos lamentos de un hombre que enfrenta su final. Pero, en lugar de pánico o agonía, el prisionero permanece sorprendentemente compuesto. Su rostro, en lugar de contorsionarse por el dolor, muestra una expresión de resolución casi pacífica. A medida que el calor se vuelve insoportable y su piel se expone al metal abrasador, la calma del hombre se ve interrumpida solo por un momento sorprendente. Con una sonrisa irónica, Laurens de Vesxa, el hombre condenado, se dirige fríamente al verdugo. «Puedes darme la vuelta. Ya este lado está asado». En ese instante, la multitud, que permanece en silencio, es testigo de un acto inimaginable de desafío y valentía frente a una muerte brutal. Nacido alrededor del 225 después de Cristo en Huesca, una ciudad de la provincia romana de Hispania, hoy conocida como España, Laurens fue criado por padres cristianos que le inculcaron una profunda fe. Desde temprana edad, mostró una gran devoción a su religión, y su camino educativo reflejaba ese compromiso. A medida que Laurens crecía, sus estudios teológicos lo llevaron a César Augusta, la actual Zaragoza, donde su vida tomaría un giro crucial. Fue allí donde conoció a Sixto II, un brillante y carismático teólogo que más tarde se convertiría en papa. Ambos formaron un estrecho vínculo, uno que marcaría el destino de Laurens. Cuando el papa Sixto llegó a Roma, Laurens lo acompañó, lo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. En el corazón del Imperio Romano, Sixto nombró a Laurens como archidiácono, el primero de los 7 diáconos de la ciudad. Este puesto lo colocó al frente de la Iglesia cristiana primitiva, con una gran responsabilidad tanto en lo espiritual como en lo administrativo. En el 257 después de Cristo, el Imperio Romano, bajo el mando del emperador Valeriano, intensificó la persecución de los cristianos. Se emitió un decreto brutal que exigía que todos los obispos, sacerdotes y diáconos sacrificaran a los dioses romanos o enfrentaran la muerte. Esta fue una época de feroz opresión religiosa, y la Iglesia primitiva se vio obligada a enfrentarse a la amenaza de aniquilación. El 6 de agosto de 258 después de Cristo, la persecución alcanzó su punto culminante con la captura del Papa Sixto II, quien, junto con 4 de sus diáconos, fue decapitado, víctima del intento del imperio de extinguir al cristianismo. Cuando Laurens, el archidiácono, supo del destino de su querido mentor, inmediatamente corrió a encontrarse con Sixto, incapaz de quedarse de brazos cruzados mientras su padre espiritual enfrentaba su final. Al ver cómo Sixto era llevado a su ejecución, Laurens, lleno de tristeza, lamentó con las palabras: «¿A dónde vas, padre, sin tu hijo? ¿A dónde vas, santo sacerdote, sin tu diácono?» Fue en ese momento de profunda emoción y dolor que Sixto, con una calma profética, ofreció una respuesta tranquilizadora. «No te dejo, hijo mío. Solo te precedo. En 3 días, me seguirás». Estas palabras presagiaron su propio destino inevitable, una predicción ominosa pero profunda que pronto se convertiría en una dolorosa realidad. El prefecto romano, al tanto del papel destacado de Laurens en la comunidad cristiana, sospechaba que él era el tesorero de la Iglesia. Movido por la codicia, ordenó a Laurens que entregara los tesoros de la Iglesia, exigiéndole que los reuniera en 3 días. La amenaza era clara: si Laurens no cumplía, su vida sería perdida. Pero,
En lugar de esconder los tesoros o entregarlos, Lawrence tomó una audaz y subversiva acción. Durante los 3 días siguientes, no acumuló riqueza para sí mismo, como el prefecto esperaba. En su lugar, distribuyó las riquezas de la Iglesia entre los pobres, asegurándose de que los más vulnerables de la sociedad recibieran el apoyo que tanto necesitaban. Cuando pasaron los 3 días, Lawrence regresó ante el prefecto, no con oro o plata, sino con un grupo de mendigos, enfermos, ancianos y discapacitados. Frente al prefecto, Lawrence declaró audazmente: «He aquí los tesoros de la Iglesia», señalando a los pobres, las verdaderas riquezas del cristianismo. Este acto de desafío enfureció al prefecto, quien no pudo tolerar tal insolencia, la humillación de ser burlado, y el menosprecio de la autoridad romana. Incapaz de soportar semejante desafío, el prefecto ordenó que Lawrence fuera torturado de la manera más brutal y dolorosa posible, asado vivo en una parrilla. Mientras Lawrence es atado a la parrilla, el intenso calor comienza a quemar lentamente su carne, y el dolor es inimaginable. Sin embargo, contrariamente a todas las expectativas, Lawrence no grita, no pide misericordia ni se desploma en agonía. En lugar de eso, permanece tranquilo, su comportamiento imperturbable frente a tal brutalidad. En una asombrosa muestra de coraje y humor, Lawrence incluso encuentra fuerzas para hacer una broma, desafiando la crueldad de sus ejecutores. Su compostura ante semejante momento horroroso dejó a la multitud sin palabras, convirtiendo lo que debía ser un momento de terror en un testimonio inolvidable de su fe. Ha existido cierto debate histórico sobre los detalles exactos del martirio de Lawrence. Mientras algunos eruditos sostienen que Lawrence pudo haber sido decapitado, como muchos otros condenados, la imagen perdurable del soportando tranquilamente tal tortura sobre la parrilla, manteniendo su compostura e incluso su sentido del humor, se ha convertido en un símbolo icónico del heroísmo cristiano. Esta representación se ha grabado en la imaginación cristiana, inspirando a incontables creyentes a lo largo de los siglos. Lo que hace aún más extraordinario el martirio de Lawrence son los informes de sucesos sobrenaturales durante su sufrimiento. Mientras soportaba las llamas, se dice que Lawrence oró no solo por su alma, sino también por la conversión de Roma. Según los testigos, su rostro se iluminó con una luz inusual, como si irradiara presencia divina. Además, en lugar del esperado olor a carne quemada, el cuerpo de Lawrence emitió una fragancia dulce y agradable que llenó el aire y dejó una impresión indeleble en la multitud. Este fenómeno, considerado milagroso, afectó profundamente a muchos que estaban presentes, algunos de los cuales se convirtieron al cristianismo en ese mismo momento. El coraje de Lawrence ante un sufrimiento inimaginable tuvo un profundo impacto en aquellos que fueron testigos de su martirio, incluidos algunos que formaban parte de la élite romana. Entre la multitud, hubo informes de senadores romanos que, profundamente conmovidos por la fe inquebrantable de Lawrence y su sobrenatural compostura, se convirtieron al cristianismo en ese mismo instante. Su muestra de fortaleza, gracia y desafío frente a la muerte fue imposible de ignorar y sirvió como un testimonio poderoso de la fuerza de sus convicciones, inspirando finalmente un cambio en el corazón de muchos que anteriormente eran leales a los dioses romanos. Tras su muerte, el cuerpo de Lawrence fue cuidadosamente recuperado por los cristianos y enterrado en un cementerio a lo largo de la Vía Tiburtina, marcando el comienzo de un legado duradero. Su sitio de sepultura se convirtió en un símbolo de su sacrificio y un lugar de reverencia para la comunidad cristiana. Con el tiempo, se construyó una basílica en su honor, que llegó a ser una de las iglesias de peregrinaje más significativas de Roma. Hoy en día, la basílica sigue siendo un lugar de reflexión para aquellos que buscan honrar el extraordinario coraje y la fe de San Lorenzo, un hombre cuyo martirio cambió para siempre el curso de la historia cristiana. La influencia de San Lorenzo trascendió la ciudad de Roma y se extendió por el mundo cristiano, particularmente en su tierra natal de España. Allí, su legado inspiró la construcción de uno de los monumentos más magníficos dedicados a él, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Construido por el rey Felipe II en el siglo XVI, el monasterio fue diseñado con la forma de una parrilla, simbolizando el instrumento del martirio de Lorenzo. Esta maravilla arquitectónica sirve tanto como lugar de culto como un testimonio del profundo impacto que la historia de Lorenzo tuvo en la fe de España. Más allá del ámbito arquitectónico,
El martirio de San Lorenzo ha sido capturado en innumerables obras de arte, preservando su historia para las generaciones venideras. Artistas de renombre como Fra Angelico, Tiziano y Rubens han pintado representaciones vívidas de su sufrimiento, capturando no solo la brutal tortura que soportó, sino también la profunda serenidad que irradiaba de su rostro. Estas representaciones resaltan el fuerte contraste entre el dolor insoportable que sufrió y la paz divina que parecía emanar de él, inmortalizando para siempre su acto de desafío. El impacto cultural y literario de la historia de San Lorenzo es igualmente perdurable. Su martirio ha sido inmortalizado en himnos y poemas, notablemente por el poeta Prudentius, cuyos versos celebran su fe inquebrantable. Estas obras han consolidado aún más el estatus de Lorenzo como uno de los santos más venerados del cristianismo, asegurando que su historia siga inspirando devoción y reflexión a lo largo de los siglos. La historia del martirio de Lorenzo ha sido interpretada no solo como un acto de valentía humana, sino como un ejemplo profundo de gracia divina. Su fuerza inquebrantable frente a un sufrimiento tan horrible se ve por muchos como una evidencia del poder de Dios obrado a través de él. No es solo su resistencia física lo que cautiva, sino la manera en que trasciende el dolor, convirtiendo lo que debería haber sido un momento de desesperación en un poderoso testimonio de su fe. San Agustín de Hipona, una de las grandes mentes teológicas de la Iglesia primitiva, reflexionó sobre el martirio de Lorenzo de manera sorprendente. Agustín creía que el amor de Lorenzo por Cristo era tan profundo, tan intenso, que hacía que las llamas físicas de su tortura fueran impotentes. Consideraba que el sufrimiento de Lorenzo era una manifestación directa del poder divino, una clara demostración de cómo, cuando se está plenamente absorbido por el amor divino, incluso el dolor más excruciante puede quedar subordinado a la conexión eterna con Dios. El sufrimiento de Lorenzo, entonces, se convierte en algo más que una agonizante prueba. Se transforma en un testimonio de su fe. En lugar de ser consumido por su dolor o roto por él, el sufrimiento de Lorenzo se erige como una poderosa expresión de devoción. Su capacidad para soportar y aún trascender su tormento habla de una fuerza espiritual más elevada que la capacidad humana, enmarcando su martirio no como un momento de derrota, sino como una victoria de la fe sobre la crueldad del mundo. La declaración de Lorenzo de que los pobres son los verdaderos tesoros de la Iglesia refleja un principio radical y transformador que desafía las nociones convencionales sobre la riqueza. Al enfatizar el servicio a los necesitados por encima de la acumulación de bienes materiales, las palabras de Lorenzo colocan el verdadero valor de la Iglesia no en el oro o la plata, sino en el cuidado compasivo de los más vulnerables. Esta filosofía, que fue tan revolucionaria en su tiempo, sigue resonando en el corazón de la doctrina cristiana, recordando a los creyentes que las verdaderas riquezas se encuentran en los actos desinteresados de caridad y devoción. Su historia también ofrece un desafío poderoso a los valores modernos que priorizan la comodidad, la riqueza y la seguridad. El martirio de Lorenzo subraya la idea de que la verdadera grandeza no radica en evitar el sufrimiento, sino en la capacidad de trascenderlo por un propósito más elevado. Su vida y muerte enseñan que no es la búsqueda de la comodidad personal lo que define el verdadero logro humano, sino la disposición a soportar dificultades por una causa más grande que uno mismo: la fe, el amor y el servicio a los demás. La tradición católica sigue honrando a San Lorenzo como el patrón de los pobres, los bibliotecarios e incluso los cocineros, reconociendo su amplia influencia tanto en los aspectos espirituales como prácticos de la vida. Su día de fiesta, celebrado cada año el 10 de agosto, no solo conmemora su martirio, sino que también sirve como recordatorio de la perdurable importancia de su ejemplo. En este día, un fenómeno celestial conocido como la lluvia de meteoros, lágrimas de San Lorenzo, aparece en el cielo nocturno, atravesando los cielos como un símbolo de su sufrimiento y sacrificio. Este evento anual, que ocurre precisamente en su día de fiesta, sirve como un impresionante recordatorio del legado de Lorenzo, con la lluvia de meteoros actuando como un tributo natural al hombre cuya vida y muerte siguen inspirando generaciones. La historia de San Lorenzo perdura a través de los siglos, continuando con la inspiración de innumerables personas con sus profundos temas de fe, resistencia y amor por una causa superior. Su valentía inquebrantable frente a un sufrimiento inimaginable sirve como una luz de fortaleza, ilustrando el poder de la devoción y la capacidad del espíritu humano para superar incluso las circunstancias más brutales.
El legado de Lorenzo desafía a cada generación a reflexionar sobre sus propios valores y los sacrificios que están dispuestos a hacer por el bien común. Su vida y martirio nos recuerdan que la verdadera grandeza no se encuentra en la comodidad o seguridad, sino en la disposición a mantenerse firme en nuestras creencias, sin importar el costo.